Al año siguiente, esto fue 2000, el juicio de Mar del Plata fue 2009 y en el 2010, yo ya viviendo en Buenos Aires, hice el primer juicio del circuito Cueva Cuarta. La Cueva fue uno de los centros clandestinos emblemáticos de Mar del Plata, estaba ubicada en el radar de la base aérea de Mar del Plata, ahí cerca del aeropuerto. El que viaje en avión a Mar del Plata ve un montículo, ahí estaba el centro clandestino, y la comisaría cuarta de Mar del Plata era otro centro clandestino. Y ahí se juzgó en ese momento solamente una persona, a Gregorio Molina, que era un sargento de la Fuerza Aérea que trabajaba en la cueva, que estaba acusado no solamente de haber participado en los tormentos y en la privación ilegítima de la libertad y la desaparición de muchas personas, sino también específicamente de violaciones de mujeres privadas ilegítimamente de la libertad en la cueva. Entonces fue un juicio muy particular por eso, porque se juzgaban las violaciones a las mujeres detenidas, desaparecidas en ese lugar. Así que, bueno, también fue un juicio muy movilizante, porque ahí sí ya uno empezó a reconstruir un circuito represivo también nuevo como el de Mar del Plata, a reconstruir. Muchas de las cosas ya se habían dicho en los juicios por la verdad de Mar del Plata, pero digamos, también desde lo judicial había que dar el paso de que esas personas declaren en el marco conjuntural, que declaren víctimas otra vez, que declaren nuevas víctimas, de testigos que a lo mejor no formaban parte de ese juicio, pero que habían estado privados de la libertad en la cueva, para reconstruir que la cueva era un centro clandestino de detención, que la cuarta era un centro clandestino de detención. Entonces, bueno, también fueron muchos testigos, fue un juicio mucho más largo, de hecho, más allá de que había un solo imputado, eran muchos los casos que se estaban juzgando, y tuvo un resultado muy satisfactorio para nosotros. Molina fue condenado a perpetua, la condena fue confirmada por la casación, digamos, fue un juicio muy bueno, muy fuerte desde lo emocional para las víctimas, para la sociedad, y muy interesante también desde lo jurídico, porque fue la primera vez que se consideró que las violaciones a las detenidas durante la dictadura, aparte, no eran un tormento más, sino que eran hechos independientes y que constituían violencia de género, con lo cual fue también, creo que la primera sentencia que tuvo un enfoque de género por ese tiempo, así que muy interesante también desde lo profesional y desde lo humano, de los dos matices. Eso un poco con relación al juicio de Molina. Fue más tranquilo que el otro con relación a familiares de imputados, porque había menos presencia, digamos, fue totalmente diferente en eso, pero fue mucho más movilizante por lo otro.